'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, venga, vamos con el juez magistrado del día que nos están dando las alegrías. Pedro Sánchez nos da los desastres y nos da las tristezas, y los jueces nos están dando las alegrías y el optimismo. Hurtado, el auto sobre el fiscal general. Yo no sé si se las llegaban a prometer felices en el Partido Socialista, en el gobierno, Pedro Sánchez, Moncloa. Lo elevo a Moncloa porque lo que dice Hurtado es que esto va a Moncloa. O mejor dicho, que venía de Moncloa. Bien. Y yo no sé si se creían que un juez iba a pasar por las cosas que están soltando y las barbaridades que están diciendo, y Hurtado evidentemente ha decidido que no. Que tiene clarísimo que esto va de una dependencia jerárquica, y que esa dependencia jerárquica hasta el momento acabaría en el fiscal general. Pero evidentemente dice que el origen total, o por lo menos el planificador, tendría que haber sido Presidencia. Vamos a explicarlo porque el auto yo creo que es importantísimo, Miguel Ángel. Sí, yo creo que el auto es demoledor, Carlos, y como tú dices, la verdad es que con esa hipótesis, desde luego cada vez parece que el juez tira más para arriba, ¿no? Que quiere seguir la línea de investigación, porque aquí siempre hemos hablado que hay una línea, digamos, política, una línea fiscal, ¿no? De los fiscales, y otra línea también, obviamente, mediática. Algunos medios de comunicación, si te acuerdas, Carlos, de forma errónea decían: no, fue una filtración del gobierno. Y dice: no, hombre, pero al gobierno, ¿quién se lo filtró? Pues obviamente, ¿quién iba a ser? La fiscalía, ¿no? Entonces, claro, esa interpretación errónea de que era una filtración del gobierno, claro, el gobierno fue un intermediario entre los medios de comunicación afines al gobierno y la propia fiscalía. Fue Miguel Ángel un planificador. Eso es. El que decidió utilizar la mercancía para acabar con Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente, y precisamente uno de los términos que apunta el magistrado Ángel Luis Hurtado, que es el que está investigando esta causa en el Supremo, es la finalidad política de esta filtración. Y desde luego deja de manifiesto que arriba, en el vértice de los fiscales, el que estaba coordinando toda esta filtración era Álvaro García Ortiz, y que para ello pues utilizó a dos personas: a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un lado, y el fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Villafañe, que es el segundo. Es decir, en total ya tenemos a 3 fiscales imputados. Parece que la parte fiscal está más o menos ya bastante cerradita, pero es que obviamente el magistrado todavía no ha entrado en la parte política. Porque claro, a raíz del escrito notarial de Lobato, que presentó en el Tribunal Supremo señalando los mensajes de Pilar Sánchez Acera, exdirectora de gabinete de Óscar López, y Óscar López, exdirector de gabinete de Pedro Sánchez, ahí todavía el juez Hurtado no ha entrado. No ha entrado, y lo que queda claro es que una vez que parece que esta pata de los fiscales ya está bastante cerradita, habrá que entrar a investigar la parte política, es decir, la parte que apunta a Moncloa y a Presidencia del Gobierno. Claro, vamos a ir analizándolo, qué hechos, vamos paso por paso, porque hay un recado también para el resto de fiscales que me parece maravilla. Ya está bien con esta historia de que porque recibes una orden, que es una orden ilegal, claro, como depende mi sueldo de ello, mira, hijo, pues si depende tu sueldo de ello, te juegas tu sueldo. Que para eso está la ley y para eso está el cumplimiento de tus obligaciones legales, ¿vale? Entonces, como fiscales deberíais saberlo. Y pega un recadito, que está de maravilla, Hurtado, y llama la atención y dice a los fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición. Cuidado, porque Hurtado va con todas las ganas y está rebañando la taza, y no me extraña, porque esto es una vergüenza absoluta, porque las instituciones se ponen a disposición de un tirano cuando en las instituciones hay gente que están deseando ponerse a disposición de un tirano. Pero bueno, vamos por fases. Vamos primero a cuáles son los hechos concretos o los párrafos concretos que claramente apuntan a que sí, que ya está imputado el fiscal general, pero que alguien tuvo que darle la orden al fiscal general de convertir esto en una cacería política de Isabel Díaz Ayuso. Sí, efectivamente, Carlos. Bueno, hablabas del papel de cada uno de los fiscales, ¿no? Obviamente, el próximo jueves ya va a declarar en el Tribunal Supremo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que es Almudena Lastra, y el fiscal del caso de Alberto González Amador, que es Julián Salto. Y tú decías que por mucho que sea tu superior jerárquico, no tienes por qué acatar las órdenes de tu superior, ¿no? Y precisamente eso es lo que hizo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que fue la que se negó
a difundir la famosa nota de prensa, porque aquí la orden que dio Álvaro García Ortiz es a esta mujer, Almudena Lastra, que es la que está por encima de Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez es la fiscal jefe provincial y Almudena Lastra es la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Es Almudena que, Lastra fíjate, Miguel dijo Ángel, no. déjame simplemente hacer una aclaración. O sea, lo que diferencia a los regímenes en los cuales manda una persona, un caudillo, de las situaciones democráticas o de los regímenes democráticos en los cuales lo que manda es el Estado de Derecho, es que Sí. precisamente tú acatas leyes emanadas de un procedimiento democrático y por un procedimiento que garantiza los derechos y libertades a través del Estado de Derecho. Si dependes de una persona, dependes de sus arbitrariedades. Bueno, pues a eso se le llama tiranía. Cuando tú argumentas, es que he recibido una orden y yo que soy fiscal y que tengo conocimientos jurídicos más que de sobra, he decidido no jugarme mis garbanzos, lo siento mucho, pero eres correa de transmisión de una dictadura. O sea, aquí algunos ya nos hemos jugado bastantes veces los cargos privados. Pues a ver si alguno de los de lo público se juegan alguna vez lo público, porque ya que lo tienen garantizadísimo, no está de más que empiecen a pensar que las leyes se cumplen, especialmente si tienes algunas profesiones. Y efectivamente la única manera de premiar y de rendir un homenaje a la gente como esta persona, como Lastra, que se jugó su puesto por hacer lo que tenía que hacer, es precisamente discriminar los buenos de los malos. Y los buenos tienen que tener una mención honorífica y los malos tienen que ser castigados. Así es, y precisamente de los dos que vamos a hablar, Carlos, Almudena Lastra fue la que se negó a cumplir con esa orden de difundir la nota de prensa y por eso lo acabó difundiendo la número 2, que es la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y luego también tenemos la figura de Julián Salto. Julián Salto, el famoso fiscal del caso de Alberto González Amador, que fue el que negociaba con la defensa de Alberto González Amador ese pacto de conformidad al que le sacaron del fútbol y al que obligaron a mandarle los correos electrónicos a su superior directa, que era Pilar Rodríguez. Obviamente, el mandar los correos de un caso a tu superior, eso no tiene ningún tipo de tacha delictiva y por eso Julián Salto, que inicialmente está investigado, fue exonerado. Hay que recordar que tanto Julián Salto como Almudena Lastra ya declararon en la primera parte de esta investigación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y precisamente de esas indagaciones Julián Salto quedó exonerado y Almudena Lastra pues aportó el famoso mensaje demoledor que había recibido Álvaro García Ortiz, en la cual él le ordenaba por imperativo difundir la nota de prensa con esa información reservada sobre la negociación secreta entre la defensa de Alberto González Amado y el fiscal del caso, porque había que ganar el relato. En el auto de Ángel Luis Hurtado lo que se pone de manifiesto es el nerviosismo, el trasiego, la celeridad con la que Álvaro García Ortiz ese 13 de marzo por la noche tenía especial empeño en enviar ese correo electrónico y que saliera publicado precisamente por medios de comunicación afines al gobierno, que, por cierto, también hay que decirlo todo, esos medios de comunicación son obviamente los que han hecho la defensa de Álvaro García Ortiz cuando han tenido que declarar como testigos ante el Tribunal Supremo. Es decir, estamos hablando al fin y al cabo del mismo equipo. Pero obviamente aquí hay una derivada que es por qué Álvaro García Ortiz pues tiene tantos nervios y tantas ganas de difundir este correo electrónico. Y quizá la respuesta, Carlos, pues la encontraríamos en su teléfono móvil. No sabemos si en el primero que borró y que no aportó a la UCO, porque él aportó un segundo móvil que acababa prácticamente de empezar a utilizar una semana antes, y seguramente esa respuesta estaría en el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz en el primero. Y posiblemente, Carlos, como también hemos conocido en los últimos días, qué casualidad que Pedro Sánchez también haya cambiado su teléfono móvil. Me Nosotros desde hace dicen, meses, me dicen, Miguel Ángel, que ha habido algún otro cambio de móvil en la de, Fiscalía. en la Fiscalía también. Alguno Ah, adicional al de Álvaro García Ortiz. uy, pues eso es muy interesante, ya Sí, no me voy lo a decir dirás, el nombre Carlos. porque me lo dan por hecho, pero vamos Sí, primero a confirmarlo, luego lo hablamos tú y yo, claro. porque sería conveniente certificarlo. Sí, Pues pero me dicen que ha habido más extraños borrados. Sí, pues que eso habría que el indagar. Tipex, por lo visto, se ha debido regalar antes de Reyes y por toneladas, sí. Ha Sí, habido suministro de nuevos terminales a todos los salpicados, ¿no? sí. Obviamente, Disolvente, sí, sí. cuando Álvaro García Ortiz toma la decisión mientras es investigado y está imputado oficialmente de no entregar a la UCO su teléfono móvil y borrar los mensajes, obviamente está protegiendo a alguien.
y que casualmente sepamos también que Pedro Sánchez ha cambiado su teléfono móvil, nosotros llevamos muchos meses ya contando en MA Confidencial que Bueno, pero es que obviamente... además, Miguel Ángel, es que lo mejor ha sido la justificación. Cambio el móvil porque me espió Marruecos. Sí, hace 3 años. ¿Qué estabas acumulando puntos? ¿Qué es el programa Orange o qué? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿pero qué cachondeo de explicación es esa? O sea, si hubiese sido por eso, para empezar, que no fue exclusivamente el suyo, también fue el de Margarita Robles, también fue el de Luis Planas, también fue el de Marlaska, pero qué cachondeo es este, o sea, no se han podido, en 3 años, no se han podido inventar una disculpa peor. De todas formas, déjame que vaya a 2 párrafos que a mí me despiertan un optimismo absoluto en este magistrado, el magistrado Hurtado, que vamos a explicarlo. Al final la escala judicial es la escala judicial y los que llegan al Supremo llegan por algo. Bien, Hurtado tiene la posición que tiene porque es un magistrado absolutísimamente sólido, ¿vale? Y ahí van los 2 párrafos. Dice él, literalmente, fíjate, Miguel Ángel, le vamos a pedir a la gente que nos está viendo que haga un pequeño juego y sustituya, porque él está hablando teóricamente del fiscal general Álvaro García Ortiz, pero que por un momento sustituya mentalmente la figura de Álvaro García Ortiz por Pedro Sánchez. Es mi hipótesis, pero que la gente lo sustituya. Sin entrar en consideraciones al respecto, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan con un elevado grado de verosimilitud es que por ahora hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida en que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición. Y dice Hurtado, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos. ¿De quién dependéis? ¿De quién dependéis? Pues que la gente vaya pensando una cosa. La orden jerárquica superior finalizaba en Álvaro García Ortiz. ¿Álvaro García Ortiz tenía un empeño personal contra Ayuso? ¿O el empeño personal contra Ayuso era del superior jerárquico de verdad? Porque si sigues el razonamiento, llegas a otro superior jerárquico, que de hecho él se cree superior jerárquico, Miguel Ángel. Desde luego, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Si cambiamos ahí el nombre y apellido de Álvaro García Ortiz, podría cuadrar perfectamente el de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Y es verdad que, claro, lleva aquí un run run durante meses de cuándo y dónde, en qué caso va a investigar a Pedro Sánchez. Y claro, a priori parecía que era más fácil de pillar a Pedro Sánchez en la trama Coldo, ¿verdad? O incluso en el caso Begoña Gómez, pero mucho ojo al caso del fiscal general del Estado, porque como digo, ahora Luis Hurtado, que por cierto, a mí me ha parecido bastante curioso que días después de que Pedro Sánchez anuncie esta reforma judicial para cargarse a las acusaciones populares, parece que han pisado el acelerador, ¿no? Y hayamos conocido la citación inmediata del fiscal general del Estado. Totalmente, O sea, totalmente. me parece que yo no creo en las casualidades y a mí me parece que también es una forma de la justicia de defenderse y de Hombre, responder. Es decir, nos está atacando el Poder Ejecutivo, pues nosotros nos ponemos todavía más las pilas para que no estropeen y se carguen nuestras investigaciones. Con lo cual, mucho ojo a la velocidad de crucero que empieza a coger la investigación de Ángel Luis Hurtado, porque obviamente con la declaración de Almudena Lastre, Julián Salto, la parte fiscal en la que afecta a Álvaro García Ortiz, con su propia declaración queda prácticamente cerrada, pero obviamente hay que entrar en la parte monclovita de esta en investigación. la parte del superior jerárquico. Eso es, en la parte del superior jerárquico, porque aquí hay varias, en la pirámide, digamos que hay varias zonas, ¿no? Primero es Pilar Sánchez de Acera, si subimos un poquitín para arriba está Óscar López, y ya si subimos un poquito más de Óscar López tendríamos a Pedro Sánchez. Todavía esa parte no la ha transitado el juez con su investigación y desde luego, desde que ya declaró Juan Lobato, todo el mundo esperaba que iba a ser inminente, por ejemplo, la citación de Pilar Sánchez de Acera. Todavía no lo ha hecho y eso no significa que no lo vaya a hacer, sino que yo creo que simplemente está yendo por partes y veremos si en el próximo mes de febrero, porque prácticamente este mes de enero, pues con esas citaciones que ya están acordadas de la parte fiscal, no creo que dé tiempo a la parte política, pero mucho ojito a los derroteros que puede llevar esa segunda pata de la investigación. Y que este caso, que inicialmente ni existía, y decidieron que un enfrentamiento con Hacienda del que no era ni novio de Isabel Díaz Ayuso en aquella época se convirtiera en un caso, primero ha ido, lógicamente, con una derivada penal contra el fiscal general por las filtraciones, y yo tengo la sensación de que ahora está dando un segundo escalón
y está yendo ya directamente, repito, a por el superior jerárquico, porque no hay ninguna motivación para que un fiscal general se meta en un follón de esta magnitud a menos que reciba una orden de quien lo nombra. Si no, es inexplicable. Álvaro García Ortiz está encantado de tener un cargo que nunca mereció, nunca ha tenido formación para ello, tuvo que adelantar a más de 300 fiscales para que lo enchufaran ahí después de hacer actos de partido con el Partido Socialista en Galicia, vamos a decirlo claramente, y estaba encantado. Dando vueltas el tío, oye, por primera vez había sido alguien, el querido fiscal que nunca debería haber llegado a fiscal general y era el pelota oficial de Dolores Delgado. Vamos a explicar las cosas como son. Bien, él estaba encantado. Alguien tuvo que activar esa mecánica de tenéis que ir a por Isabel Díaz Ayuso. Ahora, de momento, y leo otro párrafo, yo tengo la sensación de que se vaya preparando ya el estuchito, la maleta, trolley, para ir a determinado sitio el fiscal general. Porque a mí me da que cae sí o sí. Y leo el párrafo. Repito que es Hurtado, un magistrado del Tribunal Supremo. No es ningún pringado, no es ninguna persona que acaba de estrenarse en esto de la judicatura, no. Vamos con el párrafo. El solo trasiego del intercambio de mensajes que se produce el día 13 de marzo de 2024, entre las 21 y 59 horas, en el que Álvaro García Ortiz recibe de Pilar Rodríguez el mensaje famoso que es la filtración. Y dice el magistrado Hurtado: es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse. A mí esto me huele, Miguel Ángel, a que efectivamente da por acumulada ya la carga probatoria necesaria para condenarle. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que es la parte del fiscal general del Estado está muy avanzada. Obviamente este tema ya se empezó a investigar en el TSJ de Madrid. Es verdad que en el TSJ de Madrid se puso el foco en la famosa nota de prensa y luego el Supremo dijo que no, que la nota de prensa no, sino los correos previos. Y el tema de los correos previos después de la investigación que está haciendo la UCO, por cierto, que el juez defiende a capa y espada en su propio auto, poniendo de manifiesto que, hombre, el Ministerio Fiscal que ahora intenta desacreditar a la UCO cuando gracias a la UCO está llevando a cabo la mayoría de sus investigaciones, no deja de ser curioso y sorprendente. Pero claro, esta parte está pero que muy avanzada y claro, la relación política de Álvaro García Ortiz con Pedro Sánchez, pues solamente hay que recordar un par de cuestiones, Carlos. La primera, la famosa foto de Álvaro García Ortiz dándole la manita a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, que se le caía la baba, ¿no? A Álvaro García Ortiz le falta decir a sus pies señor, y luego, obviamente, la declaración del otro día de Pedro Sánchez hablando de su fiscal general del Estado. O sea, es que no se esconden, es que lo dicen con total descaro. No Aquella se foto, cubren. aquella foto era bueno, no sé si más de vergüenza que el discurso de Pedro Sánchez, porque el discurso de Pedro Sánchez daba arcadas, pero la primera era todavía más vergonzosa porque es que no llegaba ni a darle la manita. Estiraba, parecía que el de los cuatro, el de los superhéroes estos, o el Elastic Man que se estira, intentaba llegar a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez como que remoloneaba y dice: no sé si te voy a dejar que me toques, plebeyo. Da vergüenza esa fotografía. Da vergüenza ajena. Y claro, estábamos hablando de la reforma judicial, de esta ley Sánchez de cargarse las acusaciones populares, y en esa reforma plantean que hay que recusar a jueces y magistrados que hayan tenido algún tipo de vinculación política en el pasado, que hayan participado en actos. Oiga, si hubiéramos cambiado jueces y magistrados por fiscales, Pablo García Ortiz tendría que estar absolutamente fuera y no podría ser un fiscal general del Estado cuando ha participado en actos del Partido Socialista de Galicia. O sea, es que de esto estamos hablando, de Bueno, este descaro de y Pedro cuando, Sánchez y con su cuando el Tribunal fiscal. Supremo le ha tenido que tumbar actos para premiar a la persona que lo designó, que fue Dolores Delgado. Ujú. Es que las tiene todas el amigo, ¿eh? Las tiene Sí, sí, todas. sí, es que tanto Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz están acumulando sentencias y sentencias en contra de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por nombramientos escandalosos, por enchufes descarados, y obviamente lo que falta aquí, Carlos, es una sentencia penal contra Álvaro García Ortiz, y yo creo que cada vez está más cerca de sentarse en el banquillo, no como investigado que va a ir el próximo día, No, sino no. como procesado, porque muchas fuentes jurídicas coinciden en que lo que ya hay contra él es A suficiente. ver, es que Y por aquí, eso, claro, la izquierda está insistiendo en que hay que encontrar la prueba exacta en la cual
él remite a un periodista determinado mail con la información. No es verdad. Lo que está diciendo Hurtado es que en el momento en el que él tiene conocimiento de esas filtraciones, si no las para, como superior jerárquico, tiene la obligación de frenarlas, porque él tiene la obligación de saber que, como artículo 95 Ley General Tributaria, la información fiscal nunca jamás puede ser revelada. Y además tiene que conocer también que, como defensa del propio sistema de acceso a la justicia, nunca jamás puede revelar una conversación entre un fiscal y el organismo administrativo judicial con el que está tratando determinadas cuestiones. Lo tenía que saber, lo sabe, no lo para, has pasado a ser responsable de ello. O sea, porque tenías la capacidad de pararlo. No es estrictamente necesario desde el punto de vista jurídico que se vea el momento o el clic en el cual él lo reenvía. No es verdad. Con que tenga conocimiento de que se estaba filtrando y no lo pare, él pasa a ser responsable, porque él es la cabeza que tiene que exigir el cumplimiento de la legalidad que él mismo está obligado a cumplir y tendría que habérselo exigido a sus fiscales, que, como bien dice Hurtado, se prestaron a su juego. ¿Y cuál era su juego? El de destruir a una rival política. No, y aparte, Carlos, la gente parece que se confunde del momento en el que nos encontramos. Es la fase de instrucción. Es que aquí parece que ya con lo que hay se tiene ya que exonerar o condenar a Álvaro García Ortiz. No, perdona, estamos en la fase de investigación. Los indicios incriminatorios contra Álvaro García Ortiz se acumulan en todos los informes de la UCO, en las declaraciones de los testigos, etcétera. Obviamente tiene que sentarse en el banquillo de los acusados y ahí, pues con los indicios incriminatorios y en las pruebas de descargo, pues ya veremos si es condenado o no. Pero vamos, lo que parece inevitable es que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados sí o sí, porque lo que hay es suficiente para que por lo menos se siente en el banquillo de los acusados si no es directamente condenado. Y ya lo decía el otro día el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a las puertas del Supremo después de declarar. Esto tiene que tener una condena ejemplar porque no se puede permitir que un funcionario público con el objetivo de destruir a un líder político lleve a cabo toda esta operación, obviamente diseñada desde donde está diseñada, que no puede ser otro lado que el Palacio de la Moncloa. Bueno, vamos a dejarlo aquí, seguiremos muy atentos a lo que está pasando. Yo tengo la misma sensación que tú, que no es una cuestión de que los jueces ahora estén poniendo más empeño, ya estaban poniendo empeño en que se cumpliera la ley y se persiguiera a los delincuentes. Pero evidentemente, si tú sabes que te han marcado un tiempo de posible actividad, porque luego te van a fabricar una norma ad hoc para destruirte la investigación judicial, ¿qué haces? Acelerarla para poder terminarla a tiempo. Y yo tengo la sensación de que evidentemente vamos a tener un sprint en el cual va a salir muchísima información de este y de todo el resto de casos. De todo el resto de casos, con lo cual que se prepare Sánchez. Bueno, pues Miguel Ángel, en las próximas semanas va a ser clave todo, Carlos. Pues nada, seguiremos informando de todo ello. Un placer, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my